Bueno, atención a Pedro Sánchez, ha cogido el cohete de Yolanda Díaz, dice que la economía va como un cohete, tiene tiempo para todo, dice que gestiona muy bien, entre amnistías, entre insultos a Israel, entre subidas de impuestos, ocultamientos de información. Sobre Begoña Gómez, escúchenle. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Como un cohete, ahí se ha quedado él bien a gusto. Es la frase de alguien que dice ser doctor en economía, no vamos como una moto, vamos como un cohete. Y tan a gusto que se ha quedado. Bien, pues como este señor acusa a los demás de bulos, vamos a analizar su bulo. Bien, lo que van a ver son los datos, todos sacados de determinados, o el INE o Eurostat, es decir, los departamentos estadísticos oficiales, tanto de España como los auspiciados, y además del 19 al año 22, con lo cual todos han sido ya auditados por el Servicio Estadístico Europeo, es decir, son datos definitivos del mandato de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que ha conseguido Pedro Sánchez, repito, con datos todos oficiales. Número 1, en PIB, atención, España como ha quedado, segundo peor país de la UE 27 entre el 19 y el año 22, el mandato cerrado, repito, y auditado ya por Eurostat. Creció un 6,6%, 4 o 6 puntos menos que la eurozona. Vamos al segundo, el PIB descontada la inflación. Es decir, lo que hemos crecido menos el leñazo que nos han dado los precios en el poder adquisitivo. España, peor aún, peor país de la UE con un 0,4% de avance, 0,9 puntos menos que la UE 27. Vamos a seguir avanzando, atención, hasta 10 datos. 10 datos que demuestran los enormes bulos de este señor. Venga, PIB per cápita, ya la adaptación directamente a lo que te cae de riqueza en cada una de las personas. España no crece, caemos con dos narices. Segundo peor de la UE, hubo otro que lo hizo todavía peor que nosotros. La población perdió el 2,6% de su poder adquisitivo. Venga, PIB per cápita, lo mismo, poder adquisitivo, pero el real, descontada la inflación. Bien, atención, el peor con dos narices. Perdimos un 6,6%, mientras, atención a esta enumeración, porque dirá la gente, dirán, hombre, ¿será que claro, entre la crisis provocada en la energía por la invasión de Rusia a Ucrania, el COVID, sí, las narices? El resto, Irlanda ganó 23,8 puntos, Polonia 8,2, Dinamarca 7,9, Luxemburgo 4, Grecia 3, Holanda 2,4 y vamos a cortarlo porque como todos estaban mejor que nosotros, pues resulta que si no sería interminable. Vamos con la siguiente pantalla, atención, pobreza. Dice Pedro Sánchez que él es el gran amigo de los pobres, el que más les ayuda, el patrocinador del escudo social, sí, de nuevo, mis narices. Carencia material severa es el indicador CMS el que calcula el INE, el que calcula la pobreza. El oficial creció más de 3 puntos entre el 19 y el 22. Vaya una forma de hacer amigos entre los pobres. Riesgo de pobreza. No lo eres, pero estás en riesgo de pobreza. Repito, datos oficiales. España, cuarto peor país de la UE. Y atención a quienes nos superan, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Hombre, es que era complicado, ¿verdad? Quedar un poco por debajo de ellos ya era complicado. Vamos con la siguiente pantalla. Españoles con serias dificultades para llegar a fin de mes. España, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues los españoles, nada más y nada menos que se ha subido en 0,9 puntos esta ratio entre el 19 y el 22. El número total de familias en esta situación, atención, equivale ya prácticamente al 50% de la población española. Pobreza infantil, no se podía caer más bajo, ¿verdad? Bien, pues atención, España, país con mayor tasa de pobreza infantil de la UE, según el dato de UNICEF que acaba de salir este mismo 2024. Con dos narices, los peores. Y vamos con los dos últimos porque dirán, bueno, en medio de todo esto será porque es que ha sido muy generoso con la población y ha bajado los impuestos. Sí, de nuevo, las narices. Subidas de impuestos, España, 72.900 millones de euros más respecto al 19. Atención, 87.773 millones de subida de impuestos desde el 18 y atención porque el ritmo va a más de 100.000, estos obviamente todavía no están auditados, pero sí plasmados en los informes de la agencia tributaria si cogemos los 3 primeros meses de 2024. Y durante todo este tiempo dirá, pero bueno, por lo menos se habrá cortado en el gasto público, en el derroche. Sí, las narices, le vamos a tener que llamar el vídeo narices. Deuda pública, España, la deuda pública ha pasado de 1,2 billones a 1,6 billones de euros. Exitazo del pedazo de cohete de Pedro Sánchez. No sé quién vende más burras, motos o cohetes, si Yolanda Díaz o Pedro Sánchez. Bueno, la verdad que cuando preparamos el bloque, lo preparamos pensando, y así se titula, ¿por qué odia Sánchez a Milei? Claro, lo podríamos readaptar y decir, ¿por qué odia Sánchez a Milei? ¿Por qué odia Sánchez a Estados Unidos? ¿Por qué odia Sánchez a Israel? ¿Por qué odia Sánchez a la derecha? Porque es el señor odiador. Pero bueno, vamos con Milei, con la que se ha montado. Ya lo han visto, que se ha dicho determinadas cosas, que le llamo corrupta a la mujer. Bueno, vamos a ver, los actos de la mujer, que es verdad que ella no está imputada, Begoña Gómez no está imputada, pero sus actos están bajo investigación y la causa es por Begoña Gómez. Vale, pero la gente dirá,
dirá por qué ha dicho esto Milei. Pues lo van a ver en un momentín. Vamos a empezar con unos fragmentos de toda la retahíla de insultos que lleva aguantando Javier Milei por parte del gobierno español. Pues no lo sé, porque desde luego antes de ser presidente del gobierno, que si ultraderecha, que si odiador, que si loco, que si persona que habla con una ouija, con su perro muerto, que si... O sea, todo el santo día. Pero bueno, vamos con algunos de los fragmentos. Atención, empezamos por María Jesús Montero. Absolutamente intolerable que el señor Milei, que viene a convertir Madrid en el epicentro de la ultraderecha de todo el mundo. Ultraderecha, bien, venga, vamos con Puente, atención, que vamos para bingo. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Anda, que ser del PSOE y hablar de coca tiene gracia el tema, ¿eh? Bien, y Pedro Sánchez, venga. En España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista, esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. Y tan ancho que se queda, y Pedro I el llantos va y dice que por qué se ha metido con él. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Carmelo Jordán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Entendéis que Milei reaccione de alguna manera? Porque yo no sé, y de verdad, estos son fragmentos. Si sacamos todo no tenemos programas, no tenemos YouTube entero. Por cierto, denle ahí a suscribirse al canal de Libertad Digital. Es que no tenemos YouTube entero para meter todos los insultos. Hombre, lo raro era que no hubiera reaccionado, ¿no? Yo creo que, además, sabiendo cómo es Milei, cuando lleva aguantando, como bien dices, muchísimo tiempo todo tipo de insultos y de desaires, porque no solo hablamos de insultos, es que hay que recordar que Pedro Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó las elecciones, que es algo que se hace por deferencia cuando gana un presidente, salvo casos muy, muy puntuales, no mandó nadie a su toma de posesión y luego, como decimos, pues le han llamado de todo, ¿no? Pero ya lo de Óscar Puente, pues bueno, es que, en fin, o sea, que alguien se permita, que un ministro, mejor dicho, se permita llamar drogadicto al presidente de una nación es vergonzoso. Y bueno, podemos discutir si la respuesta de Milei llamando corrupta a Begoña es o no la más indicada, porque es verdad que lo podía haber dicho de otras maneras, pero es verdad que lo suyo tiene una base, ¿no? Ahí hay unos hechos que apuntan en esa dirección, que hay una investigación y tiene, como digo, pues una base, ¿no? Entonces, lo raro hubiera sido que Milei no reaccionara y lo surrealista es que se exija que sea Milei el que pida perdón, ¿no? Que empiece pidiéndome perdón Óscar Puente, que no lo ha hecho, y luego ya veremos. No lo ha hecho nadie. Pero vamos, de todas formas, para mí escuchar a Pedro Sánchez decir que es que ha llamado corrupta a mi mujer, ¿cuántas veces ha llamado Pedro Sánchez el PSOE corruptos a todos los del PP, a todos los de Vox, que si Esperanza Aguirre, que si Isabel Díaz Ayuso, que si Paco Camps, todos, Rita Barberá, todos eran corruptos, a Mariano Rajoy, todos. En un debate cara a cara, quiero decir, se lo dijo el tío mirando. De hecho, dijo que era el partido más corrupto de Europa, los del PSOE, los de los Eres, Filesa, Tito Berni, el partido más corrupto, y se quedó tan ancho. Efectivamente, como bien decía Sandra, hombre, tú puedes discutir si el papel de un presidente de una nación es entrar en determinado tipo de guerrilla, ¿no? Dialéctica. Pues sí, es discutible. Lo que no puedes discutir es eso, que la provocación ha llegado antes, ha llegado desde aquí, y ya no es la provocación, ya no es que a Puente se le haya calentado la boca, que la tiene normalmente ya muy caliente, y haya dicho una barbaridad como la que ha dicho. Es que luego ni él se ha disculpado, ni nadie le ha obligado a disculpar, ni ha habido desde el gobierno un comunicado, un algo en el que digas, oye, sí, efectivamente esto ha sido un exceso, tal. Nada se ha disculpado de nada. por la repercusión. No, pero no ¿Sabes? se Ni siquiera se ha disculpado, dice, Bueno, no lo hubiera dicho si hubiese sabido de la repercusión que iba a tener. Lamentaba haberlo dicho, pero por la repercusión. Entonces, Puente es así. Es decir, cuando tú lo eliges para hacer las labores de portavoz, el responsable ya deja de ser Óscar Puente, se llama Pedro Sánchez, porque lo ha elegido para que insulte a media España. Esa es su función, a media España y a medio planeta, que lo hemos descubierto ahora. Pero bueno, venga, vamos para bingo. La vicepresidenta, esta es la de que no tiene que existir ni el pueblo judío ni el Estado de Israel, porque dice desde el mar hasta el río, es decir, borrarlos del mapa. Yolanda Díaz, otra que también va ganando amigos. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres.
Bueno, los que sabemos que querían acabar con alguien son esos dictadores a los que ella en primera persona felicitó Yolanda Díaz, porque ella felicitó al régimen cubano cuando había una cosa, unos campos de concentración, campos de trabajo le llamaban, donde metían homosexuales y les ponían un lema arriba que decía el trabajo es para hombres. Por lo visto debieron llegar a la conclusión de que no les hacía suficientemente hombres y los asesinaban directamente. Y esta persona ha salido defendiendo eso, ha salido defendiendo la dictadura cubana, ha salido defendiendo las acciones de Hamás. O sea, no nos hable, por amor de Dios, de defensa de derechos humanos una persona que defiende las dictaduras comunistas. Pero yo creo que no sé si es ignorancia o es algo más o son las dos cosas o es todo, pero de verdad que este tipo de declaraciones son vergonzosas. Pero volviendo a algo que decías tú, el responsable último de este gobierno es el presidente, es Pedro Sánchez. Con lo cual está muy bien que Óscar Puente se disculpe a medias o no se disculpe o haga lo que quiera, o que Yolanda Díaz intente arreglarlo y lo empeore todavía más esas declaraciones sobre Israel, ¿no? Pero es que hay un presidente del gobierno para algo. Oiga, desautorice a sus ministros si no está de acuerdo, y además se puede desautorizar de muchas maneras. No estoy diciendo que les lance a la hoguera, pero se puede decir algo que en términos diplomáticos pues se entienda como una rectificación, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque no le interesa, porque no tiene ningún tipo de interés. Yo, lo que sí que quiero que veamos, y ahora lo comentamos Carmelo, es un fragmento que les ha escocido mucho a la izquierda, de Javier Milei. Yo hay cosas en las que puedo estar más de acuerdo, en otras tal. La labor que está realizando de momento lleva 4 datos ya consecutivos, 4 meses consecutivos, en los cuales ha conseguido cuadrar las cuentas. Después de 20 años prácticamente consecutivos de déficit, la inflación la está bajando. Entonces yo me voy a los datos, a mí las majaderías para otros. Pero una de las cosas que ha dicho Javier Milei, que la respaldo al 100%, es la que van a escuchar sobre la justicia social. Digamos, la idea de la justicia social es eso, es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes para hacer esa política redistributiva le tienen que robar a uno para dárselo a otro. Es decir, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social. Es aberrante, literalmente. O sea, la justicia es una cosa, ¿vale? La solidaridad, la caridad es otra. Los liberales defendemos que el fruto de tu trabajo es tuyo y a partir de ahí efectivamente se da una determinada cuantía vía impuestos para pagar unos servicios generales y para conseguir una igualación de oportunidades, es decir, que todo el mundo pueda trabajar, no que todo el mundo pueda no trabajar. Es la enorme diferencia. Eso de la justicia social efectivamente es un invento en el cual a la gente que está trabajando se lo quitas y tú decides a quién se lo das. Y los políticos de turno, él añade Javier Milei otro calificativo que hasta lo podría compartir, los políticos de turno van y deciden a quién se lo dan, que casualmente coincide con los patrones de compra de votos de cada uno de los colectivos a los que quieren premiar, no porque trabajen más, no porque se lo merezcan, no por igualación de oportunidades, no porque hayan surgido, hayan nacido en determinadas localidades, en determinados senos familiares, etcétera, donde tienen menos posibilidades de ascender. No, simple y llanamente por comprar los votos. Sí, es una aberración la justicia social. Oye, por si alguien tiene alguna duda, pues chico, así es la historia. Lo que es un escándalo es esta izquierda que cree que puede estar todo el día llamando a quien sea fascista, que distribuye el odio, que es ultraderechista, que no sé qué, y luego cuando le dices que la justicia social es una aberración o que el socialismo es un cáncer, cosa que efectivamente lo ha sido allí donde se ha establecido, no hay más que ver cómo está Cuba, es decir, es que es así, pues cuando les dices eso se llevan las manos a la cabeza como si hubieses, yo qué sé, escupido en el sagrario, perdónenme la imagen. Es decir, a ver, si tú estás dispuesto a elevar el tono dialéctico, pues tendrás que aguantar que la otra parte eleve también el tono dialéctico. Con una diferencia además, que es que ellos mienten y Javier Milei, como se ha visto en este corte, razona su exposición. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero él te está razonando por qué piensa eso. Y hombre, a mí, sinceramente, las razones me convencen, pero pueden no convencerte, quiero decir, eso ya cada cual, pero hay un razonamiento detrás, no es simplemente un insulto, es una explicación de por qué piensas eso. En cambio, los otros, no, los del odio, no, el facha, no, tal, y se creen que ellos tienen derecho a insultar a todo el mundo y a que todo el mundo les trate de usted. Pero te digo una cosa, o sea, los que argumentan que esto es discurso de odio, acto seguido se van a un acto a decir que hay que borrar del mapa a Israel y acto seguido se van a otro acto a decir que a la gente que tiene planteamientos liberales conservadores, que están al otro lado del muro, que son todos fascistas y que hay que quitarles la libertad de expresión, la prensa, pero vamos a ver. Es la superioridad moral de la izquierda que siempre ha existido, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Milei les molesta especialmente porque es un hombre que es verdad que tiene unas formas muy peculiares, que a unos les puede gustar más, les puede gustar menos, pero que luego también hace unos discursos muy buenos, brillantes, lo convence, lo explica
convence lo y les explica muy fastidia. bien, da argumentos. Claro. Yo el otro día escuché el discurso en el acto de Vox y más allá de que llamase corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, a mí me pareció que el discurso, o sea, es que estaba todo razonado al milímetro, explicado al milímetro, y como les da donde más duele y con argumentos, y además en el terreno económico está consiguiendo empezar a revertir la situación de Argentina, eso es precisamente lo que les molesta. Bueno, una persona que no sé si lo conoce, ¿vale? Pero lo va a conocer muy bien. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. O sea, ¿Cómo que estás? tú, aparte de estar con nosotros, también estás en el Instituto Juan de Mariana, un think tank que divulga el liberalismo. Entonces esto, la izquierda no puede con ello, oye libertad, le empiezan a salir granos por la cara, este tipo de cosas que les pasa. Y vosotros habéis osado concederle un premio, con lo cual os lo traéis. Y os habéis encontrado con determinadas, no sé llamarle, rumores, noticias, filtraciones por parte del PSOE de que había intención de no dejar pasar a Javier Milei a recoger el premio. ¿Qué van a hacer? O sea, no sé, digo, lo planteo. Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, lo quieren traer y hasta hacerlo, golpista, conectado con Rusia, lo quieren hacer hasta presidente de la Generalitat Catalana. Pero si viene Javier Milei, un presidente de Argentina, entonces lo mismo hasta deciden intentar pararlo en la frontera. Bueno, eso es lo que ha filtrado el gobierno a los medios del régimen, ¿no? A su particular nodo y a todas sus filiales mediáticas que están convenientemente pagadas y subvencionadas con dinero público. Bueno, yo desconozco exactamente cuál es la intención del gobierno, pero en base a las informaciones que hemos visto en prensa, el gobierno sopesa dificultar de algún modo el viaje de Javier Milei a España. ¿Cómo lo puede hacer? Yo creo que no hay base jurídica ni legal para hacer semejante cosa, semejante barbaridad. De momento el gobierno de España ya ha hecho una barbaridad, ya ha cometido un absoluto atropello, que es la retirada de la embajadora de España en Argentina, con todo lo que ello supone, porque hay que recordar que el colectivo de españoles más numeroso que reside fuera de España está precisamente en Argentina, casi 500.000 de personas. A ello se le suma el hecho de que España es el segundo gran inversor internacional en Argentina, con más de 100 compañías multinacionales con intereses en la economía argentina y una inversión de más de 20.000 millones de euros. Y lo mismo al revés, en el caso de España, aquí residen más de 400.000 argentinos que han huido precisamente del peronismo. Bueno, esa ya es la primera barbaridad. Todo el escándalo que hemos visto esta semana, organizando la mundial, abriendo una crisis diplomática con un pueblo hermano, porque el pueblo argentino es un pueblo hermano, y hermano de verdad, porque no solo porque lógicamente hay unos orígenes comunes, sino porque en el peor momento, cuando más lo necesitábamos, cuando en España nos moríamos de hambre o nos matábamos entre nosotros en una cruenta guerra civil, Argentina nos acogió con los brazos abiertos. Y muchos de nuestros abuelos fueron allí a buscarse un futuro mejor. Pero sobre todo, Manuel, si aquí, España, si la cuestión que España ha acogido con los brazos abiertos a muchísimos argentinos. Por lo tanto, ese ya es un primer escándalo. ¿Qué pretende hacer el gobierno? Yo creo que está en esa línea de amenazar, de bravuconadas propias del Ejecutivo, diciendo que va a dificultar de alguna forma el viaje de Milei, cuando jurídicamente con la ley en la mano no puede. No lo puede hacer, pero sobre todo, Manuel, si a mí de toda esta historia, vamos a ver, que ha dicho que tu mujer es corrupta y evidentemente no hay sentencia y de hecho no está todavía, no está ni imputada en la causa, aunque la causa se ha abierto por sus negocios y la causa continúa. Vale, muy bien, le haces una reclamación, le pides un desmentido, intentas buscar una solución que no destroce a España, pero es que en estos momentos se está poniendo en juego todo lo que tú has dicho, inversiones, el porvenir de la gente, la entrada en nuevos concursos, va a haber un gasoducto tremendo entre Brasil y Argentina, hay empresas españolas optando por ese concurso. ¿Te importa 3 soberanos cominos destrozarlo todo simplemente porque han tocado a tu mujer, que no forma parte de las instituciones españolas? Hombre, yo lo que acabo pensando es que al final lo que le fastidia a este señor es que no es que hayan tocado a su mujer, sino que todos sabemos que si ha habido un tráfico de influencias, lo normal sería que fuese de ella a través de él. Por tanto, a quien han tocado ha sido a él. Y eso es lo que le fastidia. Y como él se considera por encima del Estado, se considera por encima de nuestras vidas, tiene que remover todo y destrozarlo todo porque hay que defenderlo a él. Hombre, el comportamiento muy democrático no es, la verdad. Que la gran diferencia entre... Hombre, hay muchísimas diferencias entre Milei y Pedro Sánchez, pero en este caso concreto, la gran diferencia, y lo habéis resumido a la perfección, Javier Milei lleva aguantando, no de ahora, sino desde hace meses, insultos y ataques constantes por parte del gobierno de España. Para empezar, quiero recordar, en la campaña presidencial, en las elecciones de Argentina, que se produjeron a finales del pasado año,
el gobierno español y concretamente tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz participaron activamente en esa campaña electoral en favor del kirchnerismo, en favor del candidato kirchnerista Sergio Massa, con comunicados públicos en favor de Sergio Massa y en contra de Javier Milei. Y desde entonces, desde que ganó Javier Milei, le han insultado, le han vilipendiado, le han calumniado, le han atacado. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de Javier Milei? A la inmensa mayoría de insultos no ha contestado. Y al único que ha contestado públicamente ha sido a esa salida de tono absolutamente demencial por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, en donde cometió una calumnia. Que le llamó drogadicto, es que no es estamos hablando de términos menores, por Dios. Es que una calumnia es... Y es un ministro, forma parte del gobierno. Efectivamente, un ministro llamando drogadicto a un presidente de un país extranjero, que además es hermano de España, como es el pueblo argentino, que es constitutivo de delito. Es decir, si Javier Milei hubiera querido denunciar a Óscar Puente, podía haberlo hecho perfectamente y hubiera ganado además. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta oficial del presidente argentino? Un comunicado oficial condenando semejante barbaridad, exigiendo la dimisión y las disculpas por parte del gobierno español y punto. No ha retirado la embajada, no ha abierto una crisis diplomática, no ha ido más allá. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español? Justo lo que habéis comentado. Montar la mundial, una crisis diplomática, atención, ante una declaración que no va dirigida hacia el presidente del gobierno, ni hacia ningún ministro, ni nada por el estilo, sino hacia una particular, que Begoña Gómez no forma parte del gobierno, que Begoña Gómez no es una institución, que Begoña Gómez no es simplemente una particular. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que Javier Milei se toma ese tipo de insultos por el tema político, por el lado político, punto, y reconoce cuál es la diferencia entre la cuestión política y la cuestión puramente institucional. Y en el caso de Sánchez, el problema es que se piensa que él es el Estado, él es España y él es la democracia. Y cualquier ataque a su persona o a su ámbito más cercano, pues utiliza todos los resortes del Estado, que por cierto pagamos tú, yo y todos nosotros, para defenderse de ese tipo de ataques. Bueno, Manuel, pues veremos es inaceptable. Veremos cómo se desarrolla el acto y nada, veremos, porque me imagino que habrá otra retahíla de insultos antes de que os llegue. Manuel, un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, gracias, Carlos. Bueno, en medio de todos los insultos, ¿qué hace Sánchez? Escúchenle. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española. Es decir, las instituciones arrodilladas ante Pedro Sánchez, que han tocado a su mujer, se para todo, que hay que fastidiar inversiones, se fastidian, que tenemos que romper relaciones diplomáticas, rompemos relaciones diplomáticas. Así estamos. Yo quiero simplemente dejar constancia de a lo que se dedica este gobierno en cuanto a insultos y a reventar las relaciones con países que están dentro de todo el ámbito comercial normal, de mundo libre, etcétera. Y mientras, como nos arrodillamos ante Cuba, ante Hamás, etcétera, porque es el sumidero por el que nos está llevando este gobierno. Algunos de los comentarios recogidos a lo largo de los últimos meses. Sira Rego, por el final de Israel, no por la creación de un Estado palestino, no, por el final, la eliminación de Israel. Y dijo directamente, ahí lo tienen, en el mensaje, desde el río hasta el mar. Es el espacio, el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Si ocupas todo y lo ocupa todo Palestina, ¿dónde queda Israel? Es decir, serían laminados o eliminados. Bien, mensajes con una carga antisemita brutal. El gobierno carga contra Israel en una manifestación antisemita. Atención a los lemas que se lanzaban. Netanyahu es un criminal de guerra. Que me digan exactamente dónde está juzgado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además ha asumido la narrativa de los terroristas. Hay miles de niños que están siendo asesinados. Palabras de Pedro Sánchez. Vamos con más ejemplos, porque luego se queja él. Dices que han insultado a mi mujer. ¿Y qué haces tú todos los días? ¿Qué hace tu gobierno todos los días reventando las relaciones diplomáticas de España? De Israel dependemos, por ejemplo, para toda la información y el control del yihadismo. Literalmente, aparte para tecnología militar, etcétera. Y es la única democracia de la zona. Y hemos decidido ponernos de parte de dictaduras. Bien, Puente no se disculpó ante Milei, lo decía antes Manuel Llamas, dijo que fue un error por la repercusión.
Que lo tenías que decir en voz baja. Este fue el gran comunicado. Le han visto a Pedro Sánchez decir que exigen una rectificación, una disculpa. Y lo de llamar drogadicto a Javier Milei, al presidente de Argentina, bien. Furia antisemita en el gobierno, Bustindui presiona a empresas españolas y Rego pide acabar con Israel, llamando a empresas, mandándoles mensajes que tienen que cortar las relaciones. Pero ¿quién es esta gente para decir qué es lo que tenemos que cortar o no cortar? Bien, Óscar Puente, eso ya lo han visto, insinúa que ingiere sustancias. Así todo el santo día contra Israel. Recuerden la famosa de Zapatero, pasa la bandera en un desfile militar y no se levanta ante la bandera de Estados Unidos porque había que insultarles. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a determinado eje. ¿Cuál es el eje? El eje de Puebla. El Grupo de Puebla, el Grupo de Defensa de las Narcodictaduras Comunistas. ¿Y a quién se defiende ahí? Pues se defiende a Venezuela, se defiende a Cuba. Y en el resto se defiende a Irán, que es el financiador de Hamas, que son los que atacan a Israel. ¿Y a quién más se defiende? No se crean ustedes que es casual esto de pactar con Puigdemont y aceptar que sea normal la injerencia rusa. Es que dentro de ese eje, Irán, evidentemente Teherán, China, está Moscú. Es que de esto es de lo que estamos hablando, Carmelo. Es que estamos en una situación muy grave. Esto parece que son episodios de se le ha ido la cabeza a Puente. No, no se le ha ido la cabeza a Puente. Estamos reventando nuestro hilo de conexión con las democracias liberales y con todo Occidente. Y por intereses que yo creo que son meramente personales y meramente electorales de cortísimo plazo. Es decir, mi sensación muchas veces es que en el gobierno cada lunes dicen, a ver, ¿qué podemos montar esta semana para ver si sacamos cinco votos? Y se hace todo lo que sea, en este caso, pues el último, por ejemplo, ha sido Milei, esta semana ha sido el reconocimiento del Estado palestino, para intentar, no sé muy bien, pues eso, sacar algún voto, rascar algún voto de algún lado, que además ese lado, desde un tiempo a esta parte, siempre son lo más extremo de la extrema izquierda. Es decir, el Partido Socialista en el gobierno en este momento está defendiendo posturas más allá de lo que defendía Podemos en su día, es decir, vamos, lo más radical que nos podemos imaginar. Y obviamente, para defender eso y para estar en eso, tienes que estar fuera del occidente civilizado. Es que no puedes defender eso y ser aliado de Estados Unidos, no puedes defender eso y ser aliado de Israel, pero ya no de Israel, de Francia, del Reino Unido, de las naciones europeas. No puedes defender serias. las democracias liberales y ser amigo de Hamas. Es imposible, es imposible. Pero bueno, déjenme que vayamos a otro tema, ¿vale? No nos vamos a ir mucho porque vamos de mentiras a mentiras. En este caso le toca porque también ha lanzado mentiras Mónica García. Ya han visto que no solamente es que sea lanzar mentiras, es que está lanzando una norma. Quiere acabar con la colaboración que hay entre las entidades públicas y privadas en el sistema sanitario. Si tú acabas con esos convenios, si retiras la asistencia sanitaria privada, lo primero que ocurriría es que todos esos servicios sanitarios, todas esas personas irían a lo público. Se produciría una saturación inmediata. Pero ¿qué más le da a Mónica García, verdad? Por delante la ideología, por delante el sectarismo, por detrás la población española. Y hemos decidido que vamos a desmontar. Bueno, pues vamos a desmontar los bulos, porque son bulos, los bulos que ha soltado para argumentar ese ataque a la sanidad privada, los bulos de Mónica García. El primero dijo, es que es una privatización. Mentira. Mentira, primera mentira, vamos a sacar 4. La colaboración público-privada no afecta a la titularidad pública de la prestación sanitaria. No es verdad. Que se gestione un hospital no significa que los baremos plagados de auditorías, de controles presupuestarios, de control del servicio, de control de la satisfacción de los pacientes, no es verdad que sea privada. La siguen desarrollando los organismos públicos. Y si no se superan esos indicadores, se les retira, porque vienen como bases de los concursos, de las concesiones. Es decir, primera frase suya, se está privatizando. Mentira. Por cierto, debería saberlo, ya que este propio gobierno, a través del Ministerio de Defensa, le ha dado la gestión y rehabilitación de un hospital militar al Grupo Quirón, principal entidad que está desarrollando este tipo de actividades. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacen ellos es bueno y cuando lo hace Isabel Díaz Ayuso es malo. Mónica García, un poquito más de nivel. Segunda gran mentira, los sobrecostes. Dicen que han incluido sobrecostes en los servicios. Mentira, mentira. Vamos con datos. El coste medio por habitante en el grupo 3, que es el más delicado, el que exige más atención, es de 1.237 euros de media. Bien. ¿Cuánto está costando a través de la Fundación Jiménez Díaz, que la gestiona el Grupo Quirón? Pues nos vamos un 32% por debajo, 859 euros. ¿Saben lo mejor de todo esto? Que la satisfacción de los pacientes en esta es muy superior a la satisfacción de los pacientes media. Pero repito el dato, 1.237 euros de coste medio y nos bajamos a 859 euros. Los datos para usted, señora Mónica García, son lo de menos, ¿verdad? Bien, segunda mentira. Vamos con la tercera y cuarta mentiras. Atención, tercero. Ha dicho que esto provoca una infrafinanciación, que lo está aprovechando la Comunidad de Madrid para bajar la aportación al gasto sanitario. Mentira. Esta curva que están viendo es la evolución anual del presupuesto inicial para sanidad de la Comunidad de Madrid, de 2007 a 2023. ¿Esto es bajar o es subir, señora Mónica García?
Esto es bastante fácil de verlo, ¿verdad? En mi pueblo a esto le llamamos subir. De hecho, la subida es obvia y evidente hasta el punto de que llega a un 20%. Tercera mentira. Vamos con la cuarta mentira, porque de verdad que es una cosa, lo que contó, podríamos seguir, pero vamos a resumirlo en 4, listas de espera. Dice, es que las listas de espera son largas. ¿Son largas teniendo más asistencia sanitaria? Es que ya al principio ya desafía la lógica. Si metemos hospitales públicos más privados, ¿van a ser más largas? Si hay más sitios a los que acudir al médico, ¿van a ser más largas la lista de espera o van a ser más cortas? De verdad que era sencilla, la pregunta. Bien, vamos allá. Buscamos Madrid, ¿vale? Y nos vamos, por ejemplo, tiempo medio de espera en días. ¿En qué? En las más delicadas, en las quirúrgicas. Pues va y resulta que si nos vamos a Madrid nos salen 51 días. Pues busquen en el resto, ¿vale? Andalucía 174, Aragón 146, 98 Asturias, Baleares 125, Canarias 147, todas. Incluido esta de 63, que sería País Vasco, que tiene un sistema de financiación privilegiado, vamos a hablar claramente. Pues en el sitio en el que se ha metido con Grupo Quirón, con la Fundación Jiménez Díaz, se ha metido este sistema, el que quiere volar y hacer saltar por los aires Mónica García, resulta que es donde más bajas están. Pero sobre todo, no salga y diga que las listas de espera son más altas. Si usted sabe que es mentira, ¿sabe por qué? Porque este dato viene del gobierno. O sea, literalmente. Yo, de verdad que hay cosas que dices, no se te caerá la cara de vergüenza. Da lo mismo el número de mentiras que puedes llegar a soltar. Da lo mismo. Porque bueno, la puedes repetir muchas veces, ¿no? Y parece que se hace cierta. Pero bueno, o sea, lo que estamos viendo con esto de la sanidad es un ejemplo paradigmático de lo que es la izquierda, que lo de los datos no va con ellos. O sea, es lo de no dejes que la realidad te estropee un buen titular, no es para los periodistas, es para el gobierno y para la izquierda en particular. En esta bajada de las listas de espera, con, repito, mayor satisfacción por parte de los pacientes, la que más contribuye son precisamente, o el modelo que más contribuye es precisamente el modelo Jiménez Díaz de la Quirón, el que más contribuye a bajarlos. El resto, pues oye, los tienes por encima. El que ha contribuido más a bajarlo ha sido directamente esto. O sea, según la izquierda, el PP lleva unos 20 años destrozando, porque es la palabra que usa, destruyendo la sanidad en la Comunidad de Madrid. Y por eso no hace más que venir gente a operarse aquí, ¿no? Durante estos 20 años, los ratios de la sanidad en la Comunidad de Madrid no dejan de mejorar, sobre todo si los comparamos con los ratios de la sanidad en cualquier otra parte de España. Este último año, en el indicador que hace la Comisión Europea, en Bruselas, ha adelantado a Estocolmo. Ya somos la primera sanidad por regiones de toda Europa. Entonces, hay un tema aquí que es evidente y que es el que nadie le dice a Mónica García y toda esta gente. Ellos no están defendiendo la sanidad, no están defendiendo a los pacientes. Están defendiendo, primero, un arma electoral que creen que les funciona, yo no estoy demasiado seguro porque ahí están también las elecciones y vemos un poco los resultados. Y lo segundo, los privilegios y la facilidad y la capacidad de hacer presión a través de los sindicatos de un grupo de médicos que son de su cuerda y que están en la sanidad pública y que lo que están defendiendo es eso, lo que están defendiendo es el derecho a no trabajar de una serie de personas vinculadas con esos sindicatos y el derecho a, sobre todo, mangonear la sanidad, no desde los puestos de decisión en los que se nombran y en los que hay expertos, sino desde los sindicatos. Ya eso hay que decirle que no. ¿Has dicho el derecho a no trabajar? Efectivamente. Vamos con la persona, no sé si trabaja mucho, pero aparecer en focos de negocio por todas partes. Begoña Gómez. Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías. No todos somos iguales. Eso es verdad, porque en mi pueblo para trabajar en una universidad tenías que tener titulación universitaria. Y Begoña Gómez no todos somos iguales. Esto está claro. Es más, el tráfico de influencias o el conflicto de intereses significa que una persona familiar interviene para que a alguien se le dé algo y va y resulta que su marido, familiar, etcétera, interviene en ese concurso, en ese acto. No todos somos iguales, porque la inmensa mayoría nunca jamás haría eso. Y eso, el intervenir usted, Pedro Sánchez, en determinados concursos, rescates, etcétera, eso ya ha ocurrido. Efectivamente, no todos somos iguales. Por lo visto, no todos somos iguales. Y por cierto, quien está aquí investigando, quien está sacando las noticias, somos nosotros. Búsquenos sobres, es muy fácil, ¿vale? Y quien está admitiendo esa denuncia y realizando diligencias es la justicia. Búsqueles sobres, porque no los hay por ningún lado. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Sandra León, que continúa con nosotros. Tienes novedades.
¿Qué ha ocurrido? Jugosas. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos. Bueno, pues Últimos detalles de Begoña Gómez. Prepárate para escuchar. Pues una providencia muy curiosa del juez Peinado, porque ha pedido dos cosas. El juez Carlos. Peinado, que es el que admitió la denuncia famosa por los actos, los negocios interminables, pobrecillo, va a necesitar, pero vamos, un reconstituyente energético con todo lo que hay de Begoña Pues sí, Gómez. es el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que es el que sigue la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción entre particulares, y ha pedido en las últimas horas dos cosas. En primer lugar, un DNI que sea legible de Begoña Gómez. Se confirma que no es para intentar entrar en una discoteca. Por lo tanto, ¿para qué pides el DNI de Begoña Gómez? Yo creo que es una indirecta porque quiere citarla. Esa es mi Bueno, o sea, desde luego, hipótesis. descartamos que esté haciendo colección de DNIs. Claro, es que Descartada. ¿para qué pides si no un DNI a alguien que está metido en una investigación? Teniendo en cuenta que la fotografía de Begoña Gómez, porque ella se ha encargado, aparece en todos los negocios del universo mundial, obtener una foto era más fácil. Sí. ¿Para qué pides en un juzgado un DNI? Y luego la segunda pata, Carlos, de lo que ha pedido el juez, o mejor dicho, lo que ha denunciado, porque ha solicitado un informe al letrado de Administración de la Justicia del juzgado en el cual se explique la inhabitual actitud del fiscal del caso visitando prácticamente a diario el juzgado e intentando averiguar qué resoluciones va a dictar el juez antes de que las dicte. Vale, me acojo al derecho de caricatura, no vaya a ser que la Fiscalía despierte en este momento. Sí, señor Álvaro, sí, ya voy, Álvaro García Ortiz, que voy, de verdad. Sí, lo tengo atado en corto, lo juro. Derecho de caricatura, se llama así. Es tremendo. Yo creo que es una decisión del juez que yo creo que está mostrándose claramente que va por todas el juez y que está cansado de la actitud de la Fiscalía, que recordamos, desde el día 1, 24 horas después apenas de empezar la investigación, ya pidió el archivo inmediato y, por cierto, Carlos, tiene que resolverlo la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que nos llega es que va a ser muy pronto, y yo creo que el juez va a por todas y va en este tema muy en serio. Había otra novedad, pero quiero preparar antes unas de las declaraciones para que las veamos, porque yo creo que es importante, ¿vale? Pedro Sánchez acusando a Feijóo y a Abascal de basarse en denuncias falsas. Quiero que hablemos de esto, porque ha habido una filtración diciendo que la UCO ya tenía determinado y decidido que no había nada. Vamos a ver, si de veras eso fuese cierto, el juez no puede coger la causa, porque tiene que haber indicios para que acepte la denuncia, claro. Y la aceptó. Por tanto, si no la ha cerrado, significa que eso no es tal y como se ha contado. Pero quiero que veamos a Pedro Sánchez. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar en 2 ocasiones algo muy grave, mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno durante 10 años por un supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Es decir, lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Denuncias falsas. Cuéntanos lo último que ha encargado Miguel Ángel, el juez Peinado, porque mientras que están diciendo que va a cerrar el caso, resulta que ha encargado 2 diligencias muy importantes a la Intervención General del Estado para comprobar 2 cosas muy concretas. Señora Begoña Gómez, escuche. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que no hay denuncia falsa, sino lo que está diciendo él, el presidente del Gobierno, es falso. El juez no solamente no va a archivar la investigación, sino que ha solicitado a la Intervención General del Estado, tras ese informe preliminar de la UCO, 2 cuestiones muy concretas. El expediente completo del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a Air Europa, por un lado, y en segundo lugar, el expediente completo de las adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, el gurú de Begoña Gómez. De todas formas, aquí lo que es vergonzoso es la operación que hemos visto esta semana, ¿no? Porque más allá de que hubiera un informe preliminar que efectivamente dijese que no había indicios suficientes o lo que fuera, el hecho de que el Gobierno se encargue de filtrarlo a determinados medios justo antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados, o sea, es que no se puede hacer las cosas de manera más burda, ¿no? Y es que nos vamos superando, porque al final esto ya es algo que estamos habituados a decir semana tras semana, pero es que de verdad que este caso
caso está poniendo de manifiesto lo nervioso que está Pedro Sánchez. Entonces aquí yo creo que hay una cosa que es muy evidente. Vamos a ver, ese informe, que es un informe absolutamente preliminar, de hecho, corrígeme Miguel Ángel, yo creo que fue el primero. Sí. Tiene la obligación jurídicamente, porque hay una cosa que se llama principio de acusación de parte, solamente puedes evaluar aquello que ha sido trasladado en una denuncia o en una querella. Te tienes que remitir al documento presentado. El documento es malo. Eran recortes malo de solemnidad. ¿No? Otra cosa es que las noticias que está citando, claro que tienen calado, porque en todas esas noticias, todos los que aparecemos, yo aparezco, Miguel Ángel, yo no sé si apareces tú también, pero vamos, nosotros aparecemos como periódico, todas esas informaciones incorporaban documentos, incorporaban pruebas, incorporaban fotografías. La UCO tiene la obligación de evaluar esa denuncia, que creo que eran 4 folios y pico, creo que no era más, pero el juez tiene la obligación de evaluar si en base a eso hay indicios para realizar otras diligencias. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, cuando el gobierno filtra ese informe, sabe que está dando una información manipulada, porque está sacada por completo de contexto y lo vendió, de hecho, o lo sacó o lo filtró justo antes de su comparecencia para tener que rendir cuentas tal y como le exige el mandato constitucional en el Congreso de los Diputados. Es decir, volvió a utilizar las instituciones y volvió a mentir. Es una manipulación absoluta que desmontamos en Libertad Digital, Carlos, que luego el resto de medios, por supuesto, nos han fusilado sin citarnos, pero bueno, estamos acostumbrados. Lo desmontamos, era un informe preliminar que simplemente se limitaba a cotejar, comprobar con fuentes abiertas las noticias de prensa que había adjuntado el sindicato Manos Limpias, el denunciante, y veremos al final qué es lo que hace la Audiencia Provincial de Madrid, porque al final es quien tiene la potestad para decidir si esta investigación sigue adelante o bien la archiva. A mí lo que me llega es que si la doctrina del Tribunal Supremo es que no se pueden admitir denuncias o querellas solo con recortes de prensa, en el caso de un juzgado de instrucción la cosa podría variar. Con lo cual veremos qué es lo que decide la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, quiero que escuchemos también a Pedro Sánchez, como no, todo es fango, todo. Yo no sé el número de noticias que llevamos presentando toda la documentación, no hace más que repetir que es fango, de verdad. Empieza a parecer ya una rana metida en el fango, o sea, deje ya de hablar de bulos y de fango y dé alguna vez alguna explicación. El otro día fue patético, o sea, le ordenó a Francina Armengol que le cortara a Feijóo en el hemiciclo, o sea, una cosa surrealista, mientras decía, no tengo ningún problema en dar explicaciones, pues de alguna. Ya que no tiene problemas, de alguna, de una por primera vez en su historia. Pero bueno, vamos a escucharle. Porque lo único que hay es fango. Una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. Yo, señorías, no voy a alimentar su máquina del fango. No voy a caer en el y tú más. Y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas. Venga, vamos a seguir con lo que no es fango y vamos a olvidarnos aquí del fangoso. Lo que están viendo es una fotografía muy curiosa porque englobó a muchas de las personas de lo que supuestamente eran distintos, venga, voy a llamarle redes, por no llamarle tramas, ¿verdad? Vale, pero ahí resulta que las distintas personas que aparecen en el caso Koldo-PSOE, trama de corrupción, caso Koldo-PSOE, en el caso Begoña Gómez o no sé, pero posiblemente a lo mejor va y resulta que aparecen también en el caso Pegasus, va y resulta que empiezan a aparecer todos juntos y en el mismo sitio. Es más, alguien de los que aparece en el caso Begoña, porque en el caso Begoña, como ha explicado Miguel Ángel Pérez, va y resulta que aparecen 2 ramificaciones, al menos, está también la de Marruecos, cuidado que también aparecería en esta fotografía, la de Marruecos con AP de Maroc, etcétera, porque también ahí intervino en algunos de los viajes la Organización Mundial de Turismo, ya les voy dando más datos, pero resulta que aparecen 2 ramas de negocio. Una era la del rescate multimillonario a Globalia, ¿vale? La otra era la de las cartas de recomendación para que Barrabés Ambali, obtuviera determinados concursos públicos. Pues va y resulta que todos los miembros de las tramas empiezan a coincidir. Es una cosa curiosa. Esto ocurrió en unos premios, aquí ven Globalia, primer elemento que ya aparece. Globalia es la compañía de Javier Hidalgo, ¿se acuerdan? Bien, Víctor de Aldama puso en contacto a Javier Hidalgo y Begoña Gómez, casualmente en los días previos y posteriores al rescate multimillonario de Globalia. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué pintaba ahí Begoña Gómez? Bueno, no lo sabemos, pero bien, ¿Globalia qué acabó haciendo? Bueno, Globalia montó Guacalúa, ¿vale? Van apareciendo más elementos de todos los casos, fíjense que todo aparece en la misma foto, y Guacalúa, que fue un invento, va y resulta que tomó como sede, esta fotografía está tomada ahí, de un centro de Barrabés, de Carlos Barrabés. Anda, Barrabés el que montó el máster, anda, Barrabés el que recibió las cartas de recomendación de Begoña. Aquí no aparecía Carlos Barrabés, pero esto se desarrollaba en una cosa, el Barrabés, centro no sé qué, una cosa que se inventó en una nave medio vacía, tampoco se crean ustedes que era la pera, pero para no gastarse
Hidalgo el dinero en montar una sede de Guacalúa, utilizó la sede de Barrabés. Ustedes van a cenar a veces a casa del vecino sin pedir permiso, tenía que haber confianza, ¿verdad? Es una cosa curiosa. Bien, y atención al otro elemento que aparece al lado. Este señor, Zurab, a ver si me sale el apellido, Pololikashvili, ¿vale? Este es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Curioso, porque a este señor, el marido de Begoña, le regaló una sede por 75 años gratis et amore, ¿vale? Una sede, la sede de la Organización Mundial de Turismo en Madrid. Le dijo, no, no te preocupes, tienes la utilización por 75 años gratis. Es más, te la voy a poner, vamos, estupenda, 24,4 millones en reformas, que ya me los gasto yo. Y justo después de eso, va y resultó que él se dedicó a padrinar a Begoña. Y Begoña salía en los actos de Globalia, el mismo que recibió el rescate. ¿Y quién firmó el rescate? El marido de Begoña. Pero además, ¿dónde lo hacían? En el Barrabés Center. Anda, y ella firmó las cartas de recomendación para Barrabés. Anda, y el de la Organización Mundial de Turismo acompañó en los viajes a Begoña Gómez cuando se iba por Ghana, se iba por otros países, para, según decía ella, y plasmó la propia Embajada de Ghana en un documento oficial, negociar su colaboración en los proyectos. ¡Qué curioso! Y va a resultar que todos los que aparecen en distintas tramas aparecen todos junticos, ¿eh? En la misma fotografía. Es curioso, ¿verdad? Para no tener nada que ver, para no tener ningún negocio a medias, todos hacían negocios a medias. ¿Esto también es fango, señor Sánchez? No sé, explíquelo, ¿vale? Por primera vez a lo mejor nos da alguna explicación de algo. Es que el caso Begoña Gómez, Carlos, es también el caso Pedro Sánchez. Ya lo publicamos en Libertad Digital, porque obviamente si la investigación sigue adelante, se sigue tirando del hilo del rescate del gobierno a Globalia, atención, porque aquí podrían aflorar delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez por haber aprobado ese rescate a Air Europa. Aquí el problema es que aparece un rescate multimillonario. Aparecen rutas de ella utilizando los servicios, digo yo que de la diplomacia, o los servicios del Ministerio de Exteriores. Aparecen efectivamente cartas de recomendación para entrar en concursos públicos. Aparece su entrada y enchufe, porque no tiene titulación universitaria, en una universidad pública. Aparece que todo esto, porque en esa fotografía ella también, en condición de que estaba de Africa Center, también se le enchufó en el Africa Center. Es que aparece todo, y todo casualmente está relacionado con países o con destinos que recibían subvenciones de España, con entregas de sedes a organismos que reciben subvenciones de España, incluida la utilización durante 75 años de una sede de 9.000 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid. Todo acaba en el gobierno, todo acaba en actos del gobierno, y en todavía subvenciones, en falta ayudas. otra pata más, que es la que hemos comentado en alguna ocasión, de la patronal, con cuyo pymes. presidente financia la cátedra de Begoña Gómez, y entonces el gobierno le aupa a esa patronal y ahora pues le va a meter ahí con calzador en el diálogo social, ¿no?, para que tenga un lugar privilegiado. Torres, es que al ¿no?, final, se llama el señor. Sí, entonces, al final, cuando ves tantas cosas, por eso yo siempre digo, es que en el caso de Begoña Gómez es de los pocos que es que no hace falta interpretar nada. Es que tú pones todo cronológicamente sobre la mesa y dices, hombre, pues si es un, ¿cómo se suele decir el dicho este? De si grazna como un pato, camina como un pato y parece un pato, igual es que es un pato, ¿no? Yo, mi sensación final es, si tiene que ir contestando Pedro Sánchez a cada una de las informaciones que damos, uno, debe haber como 150 informaciones que señalan claramente a Begoña Gómez. Dos, no tiene respuesta ni a una sola de esas No informaciones. ha pedido rectificaciones. ¿Por qué ha optado? Ha optado por descalificarlas en bloque sin entrar al detalle, porque como entra al detalle no tiene nada que decir. Eso es. El Fin de la comodín historia. del fango. Fin de la historia. Es decir, cada vez que alguien le da, soy la víctima, ya venís los de la fachosfera, que no, que conteste. ¿Por qué estaban todos juntos en esa fotografía? ¿Por qué aparece una entidad que acababa de recibir el compromiso suyo, señor Pedro Sánchez, de darles la cesión gratuita, regalarles la utilización de una pedazo de sede en lo mejor de España? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen todos juntos? ¿Por qué había esa relación de amistad? Porque la ley de conflicto de intereses refleja perfectamente que en el momento en el que haya la más mínima relación, no puede intervenir en uno de los actos en los que tiene relación el cónyuge el cargo de la administración pública, ni le cuento si es presidente del gobierno. Y usted intervino, el Consejo de Ministros valoró y aprobó, por ejemplo, el rescate de Globalia. No puede hacerlo. Y como no puede dar una sola respuesta a ninguna de las informaciones, ha tirado por la carretera del medio de decir, es una campaña contra mí, es la confabulación. No hay ninguna confabulación. Es el comodín del fango, como decía Miguel Ángel, ¿no? Pero volviendo al tema de antes de Milei, aquí hay una cosa que es evidente, y es que más allá de que en el mundo diplomático haya quien considere que efectivamente Milei se ha excedido, en lo que coincide todo el mundo diplomático es que lo de Begoña Gómez es inasumible en cualquier país democrático. O sea, es que no se trata ya de que haya habido o no haya habido, o que un juez
vea un delito definitivamente o no lo vea. Es que más allá de todo eso, la mujer de un presidente del gobierno tiene que guardar unas formas que es más que evidente con todas las informaciones que hemos puesto sobre la mesa en todo este tiempo, que no las ha guardado. O sea, yo creo que eso no hay ninguna duda y en el mundo diplomático nadie la tiene. Vamos a ver una última declaración de Pedro Sánchez y acto seguido nos vamos a ir con el tema Pegasus, que también quiero que se quede Miguel Ángel Pérez con nosotros para comentarlo porque también hay novedades. Pero atención a esta frase, escúchenla bien, ¿eh? El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Señor Sánchez, solo una pregunta, ¿cómo sabe que no se tuvo en cuenta? ¿Me lo quiere explicar? ¿Me quiere explicar cómo sabe que se presentó y sabe que se apartó? ¿Cómo lo sabe? Entonces sabía que estaba esa carta de recomendación. 2, por cierto. ¿Cómo lo sabe? Dios bendito. Bueno, vamos con el otro caso. Caso Pegasus. Anda que esto se pone fino. Sobre Marruecos y España. Señoría, usted me dice por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Yo, señoría, le digo claramente, a diferencia de otros presidentes de gobierno, yo no tengo ningún problema con mi móvil. Ninguno. Ninguno. Y es que cuando pone esa cara pienso automáticamente, Dios bendito, qué colección de mentiras. No es que tenga un problema, tiene un pedazo de problema, de mucho cuidado. Simplemente les digo una cosa, como este señor se dedica a tocar las narices a todo el mundo, el último sitio donde ha decidido tocar las narices para jugar por motivo electoralista suyo ha sido nada más y nada menos que cargando contra Israel y en el fondo, por lo tanto, justificando lo que hace la dictadura asesina de Hamás en la Franja de Gaza. Bien, la respuesta que le ha dado Israel después de tocar demasiado las narices, decir que va a reconocer, dice el Estado palestino. El Estado palestino no, lo que está reconociendo, lo que estaría reconociendo es la dictadura de Hamás controlando la Franja de Gaza. El Estado palestino no es una cuestión espiritual de Pedro Sánchez, se reconoce lo que hay y lo que hay es una dictadura asesina de Hamás. Que por cierto, cuando ha entrado Israel, en lo que va ya consiguiendo investigar, ha encontrado más de 500 kilómetros de túneles subterráneos que utilizan los asesinos para colarse en Israel. Bien, la respuesta que ha dado Israel es habrá consecuencias graves. Espero que esas consecuencias graves tengan algo que ver con Pegasus. Porque si tiene algo que ocultar Pedro Sánchez, lo mejor por la democracia que puede ocurrir es que lo sepamos. Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, vamos con lo que está pasando. Porque hay una determinada petición por parte del juez que ya lo creo que sí atemoriza a Pedro Sánchez, porque ya no sería que se enviase información a Francia, que Francia nos la rebote, no. Sería directamente abrir el ordenador, determinado ordenador, para que el juez pueda decir, vamos a buscar. Carpeta 1. ¿Cuántas hay? No, 537. Carpeta 1. Vamos a abrir a ver qué había en el móvil de Pedro Sánchez. ¿Qué puede ocurrir con eso y cómo está esa petición? Bueno, pues yo creo que la petición está caliente, Carlos, y a mí me siguen diciendo que tienen la hipótesis de que existen servidores físicos donde estaría almacenada la información de Pegasus, de pues, todos los espionajes. ¿De dónde te llega esa información, si se puede decir? Fuentes de la investigación. Vale. O sea, que hay servidores y que obviamente esa información estaría almacenada. Voy a hacer yo mi recomposición particular, que no tiene por qué ser la tuya, pero fuentes de la investigación tienen que haber hablado con alguien, ¿vale? Porque NSO Group, que es la empresa propietaria del sistema Pegasus, está en Israel. Ergo, alguien ha debido decir desde Israel, a lo mejor va y resulta que hay rastro de datos en los servidores. Cosa mía, ¿eh? Miguel Ángel, Hombre, no tuya. yo estoy convencido, Carlos, que en el momento en el que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decide reabrir el caso después de que le ha llegado esa información de Francia, es porque ahí hay tela. O sea, si no, no se mete un magistrado de la Audiencia Nacional en un fregado semejante y a reabrir una investigación. Con lo cual yo creo que ahí se puede tirar del hilo. Y también lo que se empieza a comentar, Carlos, es que en los ámbitos judiciales es que lo que está haciendo Pedro Sánchez es poner la tirita antes de la herida. Es decir, está montando todo este show reconociendo el Estado palestino, etcétera, para que cuando luego aflore lo que puede aflorar,
que diga que todo es mentira y que es como consecuencia de que él El fango, ¿no? Efectivamente. Volvemos a la teoría del fango. De todas formas, lo grave ya no es que salga a la luz en condiciones normales, sino cómo se pueda utilizar esa información, porque hay que recordar que cuando España solicitó a Israel información sobre el caso Pegasus, Israel ni siquiera respondió a la solicitud que hizo España de información. Sin embargo, Israel puede dar esa información a Marruecos y Marruecos la puede utilizar a conveniencia. Y esto es lo que puede ser más grave, más perjudicial para Pedro Sánchez y, por desgracia, para España también. A ver, yo voy a seguir con las hipótesis que ahora las vamos a plasmar en un cronograma para que ustedes saquen las suyas propias. Pero, yo creo que es hecho y no hipótesis. Me da que Israel muy contento con Pedro Sánchez no debe estar. No, va a ser que no. Tiene un gobierno que el día que no le llama genocida, le llama asesino, el que no moviliza internacionalmente a la gente a ver si los llevan a una corte internacional por genocidas, después de llevar no intentos, sino asesinatos abiertos por todas partes, el último directamente con paracaidistas, entrando en una fiesta juvenil, asesinando por todas partes a la gente israelí que estaba allí intentándoselo pasar bien, ¿vale? Bien, punto 1, me da que Israel no debe estar muy contento con Pedro Sánchez, ¿vale? Si no está muy contento y tiene algún tipo de control sobre los productos, por ejemplo Pegasus, de fabricación suya, los tienen todos los países, no hay producción de inteligencia que no tenga control por parte de los estados, evidentemente puede tener material, ¿vale? Si puede tener material, ¿qué hace? Lo pone en circulación, es decir, lo remite a la petición de la justicia española directamente a España, con lo cual queda claro que ha sido él. Es una opción desde el punto de vista de inteligencia bastante mala, porque queda claro que tú has intentado mover a una persona elegida democráticamente, o si te pide Francia material suyo, le sueltas todo. Repito, es hipótesis, pero vamos, me da que John le Carré lo mismo me lo compra. O sea, como argumento de espionaje es bastante, ahora que gusta tanto el término, sostenible. No sería ninguna locura. Es decir, podría tener sentido que no haya querido Israel pasar los datos a la justicia española directamente porque el autor, a partir de ese momento, eres tú, o el responsable de ese envío, pero que sí pudiera tener interés en pasárselo. Oye, me has pedido datos, ¿no? Pues aquí te van. Anda todo lo que me has mandado. Chico, no sé, me has pedido y yo transparente que soy. Desde luego son dos vías que hay abiertas, Carlos. La más frontal, la que supondría un enfrentamiento absoluto, sería que Israel contestara esa comisión rogatoria que solicitó el juez Calama hace más de 2 años, en la cual pedía visitar Israel y la sede de la empresa NSO Group. Ahí podría acceder a los servidores y conseguir esa información. Es desde luego la vía más frontal, pero también existe, pues como tú bien decías, una cosa más intermedia, que es que la información llega a España, pero con la intermediación de Francia. En cualquier caso, Carlos, es muy importante destacar, y así me lo han destacado a mí las fuentes de la investigación, es que aquí, si se tiene acceso a esa información, se va a analizar archivo a archivo. Es decir, aquí no va a haber una... Y no son atléticos, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí no se va a poner una cortina de esto afecta a la seguridad del Estado, no entramos a valorar el contenido. No. Aquí se quiere saber qué contenido del móvil de Pedro Sánchez puede haber caído en manos de una potencia extranjera, y para eso es necesario saber qué es lo que había en ese móvil concretamente. De todas formas, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, la reacción que ha tenido esta semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo, bueno, no hay nada que comprometa a la seguridad nacional, esto atenta a la intimidad, ¿no?, del presidente, y como, bueno, es que eso y nada... Margarita Robles es magistrada. Sí. De justicia sabe un rato, de otras cosas también, pero de justicia sabe un rato. Cuando tú dices eso, cuidado porque le estás quitando la protección de secreto de Estado al material que se ha enviado. Yo ahí lo dejo caer. Si es material íntimo, si es privado, no es secreto de Estado. Por tanto, el juez tiene manos libres. O sea, es bastante de sentido común. Sí. Pero bueno, Álvarez, escúchenle, es que esto no tiene desperdicio. Ya vuelven ustedes con su obsesión antimarroquí, pero ¿qué les pasa con Marruecos? Hay algo que rezuma muy malo su posición con respecto a Marruecos. España, como cualquier país del planeta, debe de tener las mejores relaciones con aquellos países con los que tiene una frontera terrestre, como tiene España con todos sus vecinos. ¿Qué nos pasa a nosotros con Marruecos? ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, la evidente pregunta es ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué había en esos móviles? Bueno, déjenme que hagamos una recopilación, un pequeño cronograma, porque a lo mejor así va y resulta que se entienden mejor las cosas, ¿vale? Begoña Gómez, aquí la tienen, la persona más laboriosa en los últimos años de toda la esfera económica española. Begoña Gómez entra en el Africa Center y el Africa Center tiene una alianza con AP de Maroc, septiembre de 18. ¿Por qué fue en septiembre de 18? Pues porque esta persona que no tiene titulación universitaria tuvo que esperar a que su marido fuera nombrado presidente del gobierno para que descubrieran en el Africa Center y University el gran talento académico que tenía. Y ahí cogen y la fichan. Bien,
Atención a este paso, que a mucha gente se le olvida. El líder del Frente Polisario llega a España, abril del 21. ¿Quién es esta persona? Brahim Ghali es la persona identificada por Marruecos como el enemigo público número 1. Si quieres tocarle las narices a Marruecos, da buen trato a Brahim Ghali. ¿Por qué? Porque son los que están dentro y controlando el Sáhara Occidental, y el Sáhara Occidental lo quiere Marruecos. Por cierto, esta persona tiene conexiones con Rusia por todas partes. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor hasta más que Carles Puigdemont. Bien, abril del 21, atención. Entrega del Sáhara a Marruecos. De pronto cambia todo. De defender al que está en el Sáhara a defender la entrega del que está en el Sáhara. ¿Y el Sáhara a quién? A Marruecos. ¿Cuándo fue? Marzo del 22. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió durante este periodo? Pues durante este periodo, vamos a ir pasando, pantalla, ¿saben lo que ocurrió? Que el móvil del presidente del gobierno fue espiado. ¿Cuándo? Evidentemente en medio de esto. ¿Por qué? Porque su gobierno, y vamos a ver la siguiente pantalla, su gobierno resulta que tenía ya relaciones con todos los que estaban pidiendo que el Sáhara nunca jamás fuera entregado a Marruecos. Y de pronto cambia todo. Justo cuando se confirma, uno, que él ha tenido un muy buen trato con el enemigo público número 1 de Marruecos, dos, posiblemente a raíz de eso, ha sido espiado su móvil. Bien, atención, mayo del 22, espionaje del móvil de Sánchez con Pegasus en el 20 y en el 21, justo en los años en los que estábamos haciendo demostración de buen trato a Argelia, que es lo peor que puedes hacer si te quieres llevar bien con Marruecos. Por eso la hipótesis más lógica es que efectivamente ha sido Marruecos. De hecho, el que filtra que fue Marruecos fue el propio gobierno, ¿vale? Mayo del 22, ya lo reconocen. Atención, el último movimiento que ha habido, reapertura del caso por el envío de datos de Pegasus a Francia. Esto ya ha sido de ahora. Pero no olviden la pantalla anterior, porque aquí el dato clave es que Pedro Sánchez, con todo su grupo de comunistas que les encanta Rusia, decidieron dar muy buen trato a Brahim Ghali, momento en el que Marruecos se enfadó y evidentemente Marruecos tiene el sistema Pegasus, se lo ha cedido Israel, lo tiene la licencia, pudo perfectamente haber grabado todo eso. ¿Y en medio qué es lo que estaba haciendo? Pues esta persona, Begoña Gómez, estaba haciendo todos sus negocios en África. O sea, esto no es elucubración, esto es real. Estos son datos. Y no hay que olvidar... Claro, a partir de ahí, lo que se pueda descubrir en el móvil, evidentemente yo no lo sé. Si no, en vez de un programa de esto, estaríamos 36 horas contándolo todo. Y no hay que olvidar, digo, que el día que llega esa información de Francia, que Francia dice que tiene esa información, es el día que Pedro Sánchez anuncia su retiro de 5 días. Que es verdad que coincide también con la apertura de la investigación en un juzgado aquí en España, pero también es el día en el que se habla de esa información en Francia, con lo cual yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Las piezas encajan. Yo no sé, Miguel Ángel, lo que puede salir, no salir, lo que van a dejar ver. Sobreentiendo que si Israel tiene que abrir la mano, también tiene que tener cuidado con que no parezca que cada vez que pone un sistema operativo, un troyano, lo que sea, que puede servir para servicios de inteligencia, acabe sabiendo todo el mundo que él lo puede utilizar. Me imagino que cuidado, porque además para Israel las cuestiones de seguridad de Estado son básicas, por motivos obvios, tiene que estar todo el día enfrentándose a terroristas, pero independientemente del cuidado que tenga, cuidado porque es muy fácil que material haya. Ahora sí voy a las hipótesis, pero imagínense que Begoña Gómez le ha mandado cualquier comunicado, anda, estoy aquí con Víctor Aldama, ¡joder, qué majo es! Y con Javier Hidalgo, no veas, hemos estado hablando del rescate, hombre, yo creo que deberías ayudarle, no sé cuántos. Cualquier mensaje de esos, de cualquier descuido, repito, evidentemente es una hipótesis, pero los hechos han ocurrido, es decir, el rescate ha ocurrido, la presencia de Aldama con Begoña Gómez ha ocurrido, con Javier Hidalgo ha ocurrido, las reuniones en la sede global han ocurrido, los contactos con AP de Maroc han ocurrido a través del Africa Center, las visitas, la presencia del secretario general de la Organización Mundial de Turismo. No habrá una conversación, no habrá un relato entrado en contacto con tal empresario, es majísimo. Me ha dicho que podemos hacer, en el momento en el que haya habido un descuido, en los años 20 y 21, se acabó la historia. Un solo descuido. Es que, bueno, lo primero es la cronología perfecta porque queda clarísimo. O sea, es necesario hacer esta cronología para que encajen las piezas y es que es muy claro. Dice Margarita Robles, no, es que lo que hay en el móvil no afecta a la seguridad nacional. Pues exactamente, estamos hablando de eso, es que estamos hablando que a lo mejor lo que hay afecta a los negocios de Begoña Gómez, que desde luego no son... la frase de Margarita Robles... Claro, puede ser, es una frase envenenada. Según cómo se mire, esa frase puede ser muy envenenada, porque efectivamente puede afectar a los negocios de Begoña Gómez, y luego lo que decías tú, Carlos, yo creo que es muy importante, es decir... comparten colchón Pedro Sánchez y Begoña Gómez y a lo mejor no les hace falta enredarse en mensajes que les pueda comprometer porque están todo el día juntos y no hace falta.
pero imagínate que en un momento dado, como dices tú, en ese análisis del móvil de Pedro Sánchez aparece un cielo, ¿has visto lo del rescate a Air Europa? Sí, mañana lo aprobamos, no te preocupes. Cuidado, porque ahí no es que caiga Begoña Gómez, es que cae Begoña Gómez y Pedro Sánchez, exacto, por prevaricación y malversación. El más mínimo descuido, efectivamente, o sea, esa es una prueba que ya no es caso Pegasus, es que es caso Begoña Gómez y caso Pedro Sánchez, con lo cual es para que esté nervioso Pedro Sánchez. Bueno, como yo me imagino que con la actividad profesional de Begoña Gómez ha debido ahorrar, vamos con Bancamar, simplemente porque tenga algún consejo. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, ya lo saben, cada semana nos traen las mejores recomendaciones para todos los ahorradores. Y hoy nos queremos centrar en una nueva tecnología que está llegando a nuestra vida como un tsunami, literalmente, entrando por todas partes. La inteligencia artificial, como para no haber oído hablar de ella. Bueno, el Gobierno ha aprobado hace unos días la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Dice que va a invertir 1.500 millones de euros. Bien, de la inteligencia artificial vamos a hablar con Nicolás Coello, que es director de Unidad de Arquitectura y Gestión del Dato de Bancamar. Para empezar, que nos podamos enterar, claro, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? Hola, Carlos. Es importante siempre empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial, porque estamos escuchando hablar en todos los foros, en todos los medios en los últimos meses de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de conocimiento científico y con mucha carga tecnológica que lo que intenta es imitar las capacidades y habilidades de la inteligencia humana. Esto es desde la percepción de nuestra vista o nuestros oídos, lo que es el sonido, el razonamiento, el aprendizaje, la búsqueda de ese aprendizaje que hemos realizado previamente, así como la toma de decisiones, evaluar esas decisiones para ver si son correctas o no, y finalmente tomar acciones. Acciones como puede ser desde hablar o algún tipo de acción similar. También dentro de la inteligencia artificial es importante señalar que básicamente son modelos matemáticos que se implementan en ordenadores. Estos modelos matemáticos, por muy sofisticados que puedan parecer los nombres, no siempre son tan sofisticados y son más o menos simples, como por ejemplo las redes neuronales, que siempre se habla mucho de redes neuronales y la gente se puede pensar que tenemos un pequeño cerebro metido dentro de un ordenador, y no son más que pequeñas fórmulas matemáticas donde la salida de una es la entrada de la siguiente, imitando un poco lo que sería el funcionamiento de las neuronas y del cerebro. Y esto lo que nos permite es aplicar la inteligencia artificial principalmente en problemas con un objetivo concreto dentro de un contexto concreto. Luego son problemas delimitados habitualmente. Nicolás, esta IA, como se le llama, ¿en qué campos se está desarrollando más? Dentro de los campos que se están desarrollando más, y por eso lo estamos escuchando tanto en los últimos años, el principal campo que se está desarrollando son las inteligencias artificiales generativas, que lo que llegan a generar son principalmente textos, audios, imágenes, vídeos, con una capacidad muy similar a la de los humanos en cuanto a su salida. La percepción que nos pueden dar es muy similar y además es muy fácil interactuar con ellas. Cualquier usuario se puede meter en una página web, le da unas instrucciones más o menos sencillas diciéndole lo que quieren hacer y esa inteligencia artificial les provoca ese contenido que puede llegar a parecer generado por un humano. Pero además de esto, la inteligencia artificial lleva entre nosotros muchos años. Son conceptos de mediados del siglo pasado y lo estamos usando en infinidad de ámbitos. Entre ellos, el sector financiero es uno de los pioneros en el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, para el mundo de la ciberdelincuencia, los ciberataques y también temas como las predicciones de datos, las previsiones económicas y también ayudar a lo que serían nuestros gestores a dar un mejor servicio a los clientes. Otros ámbitos que interactuamos con ellos en el día a día podrían ser los asistentes que tenemos en nuestros vehículos para principalmente motivos de seguridad, ayudar en diagnósticos médicos o la predicción también que se utilizan de datos más generales como es el clima y todo lo que aquello que nos afecta y puede ser interesante para la sociedad. Y por último, la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial, Nicolás, ¿dónde están sus riesgos y sus beneficios? Bueno, beneficios tenemos muchos.
Entre todos esos que hemos contado, pues evidentemente aumentan nuestra seguridad, nuestro confort, nos permiten una vida pues, más simple o con unas ventajas evidentes. También, evidentemente, todas estas capacidades pueden tener un uso perjudicial. En el caso de la ciberdelincuencia, también se aprovechan de estos métodos para crear suplantaciones de identidad, hacerse pasar por personas que no son. También podemos generar contenido que no es real, dando información que no es veraz. Luego, todos estos métodos siempre tienen algún tipo de riesgo. Pero yo creo que lo que estamos escuchando últimamente, sobre todo, es un riesgo de una inteligencia artificial fuerte o general, que sería el equivalente a toda la inteligencia de un ser humano o incluso mayor. Habría que decir que en este campo, actualmente tanto desde el mundo académico o desde la aplicación, no existen capacidades evidentes para poder generar una inteligencia artificial de este tipo. Cada vez hay más capacidades de ámbito general, resolvemos los problemas de mejor manera y unos problemas mayores y es más fácil interactuar con ella. Pero estamos lejos de esos riesgos de generar una inteligencia equivalente a la de un humano, porque nunca podremos llegar seguramente a generar cosas como el sentido común, la consciencia o la percepción que tenemos con ciertos sentidos que nos dan eso que llamamos intuición. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias a Banca March, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues por si tenían alguna duda de lo que pudo provocar que Marruecos espiara el móvil de Sánchez, escuchen esto. Y España lo que hizo fue precisamente eso, dar una respuesta humanitaria a la petición que se hacía de una persona que estaba a punto de morir. Por tanto, el Gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía. Se refiere a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, cuando lo metió. Me imagino que escucharían en Marruecos esta declaración y dice, ¿ah, que hiciste lo que debías? Te vas a enterar. Yo creo, Carlos, que esta semana puede ser clave desde el punto de vista de la investigación, porque va a ser oficialmente el reconocimiento del Estado de Palestina, y ahí habrá que esperar acontecimientos, lo que pueda pasar en el marco de esta investigación, ya dejando a un lado el informe del Centro Criptológico Nacional que tiene que elaborar por encargo del juez. Veremos qué puede suceder a partir de ahora y los movimientos de Israel. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos, ya saben, a levantar España, que nos la están dejando fina.